Hola, hola, estamos en el podcast Conversa y Conecta, este podcast que llega a ustedes de parte de Bienestar Universitario y su área de convivencia e inclusión. Hoy, en la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, tenemos un invitado súper especial, al doctor Luis Rengifo, profesor de esta Facultad de Psicología en la Universidad Católica de Colombia, profesor en otras universidades, gran exponente de la salud mental a nivel nacional e internacional. Y bueno, doctor Rengifo, qué gusto que esté con nosotros el día de hoy para conversar un poquito sobre esta conmemoración, sobre este día en particular y sobre la salud mental. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, por la confianza también, ¿no? Que eso es bien importante, ¿no? No es fácil hablar a veces de salud mental en este país. Bueno, muchísimas gracias, doctor Rengifo. Y para arrancar, a nosotros siempre nos ha llamado la atención que la gente ve el síntoma arriba, ve lo que ocurre, ve el agotamiento, ve los trastornos de sueño, pero a veces como que se nos olvida ver lo que hay debajo de esto. Con toda la experiencia que tiene doctor Rengifo en el trabajo clínico, en el trabajo con estudiantes, en la formación, ¿qué ha encontrado usted como esos factores que están ahí detrás que a veces no se analizan mucho, pero sostienen esto que promueve o suscita algunas alteraciones de salud mental? Sí, y yo creo que tocas un punto que es primordial porque nosotros lamentablemente trabajamos muchas veces sobre el síntoma, pero desconocemos la causa. Y tú lo has dicho, ¿no? Cuando uno mira un iceberg, pues uno ve la punta del iceberg. Y todo el mundo en la película Titanic pues se aterró porque pues vieron el iceberg de lo que hundió al Titanic y fue la base del iceberg que era inmensa. Entonces vemos la punta pero no vemos la base, los problemas. Y en salud mental sí es muy importante tener en cuenta que el síntoma está ocasionado por un factor causal que muchas veces tiene un antecedente en la familia supremamente importante que se relaciona con los patrones de crianza. Entonces eso hace que nosotros vayamos incubando muchas dificultades y muchos problemas que van afectando nuestra salud mental desde el punto de vista emocional, porque en términos muy sencillos y muy coloquiales, yo creo que el concepto de salud mental, si la gente se empodera de él en términos de lo que es sencillamente la salud mental, el manejo y el control adecuado de nuestros sentimientos y nuestras emociones, eso es salud mental. Tiene salud mental aquella persona que está en capacidad de manejar y controlar adecuadamente sus sentimientos y sus emociones. Y no tiene salud mental aquella persona que obviamente no maneja este elemento. Y en ese sentido, los patrones de crianza se vuelven un factor fundamental que predispone al desarrollo de problemas futuros. Yo me equivoco hoy con un hijo mío o con un niño, se equivoca un padre de familia, una madre de familia, y las consecuencias de esos errores no lo van a sufrir ellos ni lo van a sentir un año, 2 años después, 5, 10, 15 años después, se empiezan a ver los problemas en la conducta de los chicos. Problemas relacionados con la salud mental, el cutting, la ansiedad, la angustia, el miedo al rechazo, el miedo al fracasar, porque en esos patrones de crianza hoy en día lamentablemente en la preocupación de los padres de que sus hijos no sufran, se volvieron entonces demasiado protectores, demasiado exigentes en querer tener casi un hijo perfecto, un hijo que no se equivoque, que no falle, que sea el número uno. Y eso en la vida pues es absolutamente imposible. Y eso hace que los muchachos se vuelvan frágiles ante las exigencias normales de vida. Exigencias normales de vida como cuáles? El rechazo, la discriminación. Claro. O sea, uno siempre va a encontrar quien lo rechace, quien no lo quiera, quien no lo acepte. Y uno siempre va a encontrar el fracaso como parte de la vida. Entonces, si no estamos preparados para afrontar esos niveles de fracaso, esas condiciones normales de vida, porque yo le digo a los padres, la vida es éxito, fracaso, salud, enfermedad, tristeza, alegría. Y son extremos bajo los cuales tenemos que movernos. Y si no les damos a nuestros hijos, a nuestros muchachos hoy en día herramientas de afrontamiento de vida, de manejo de sus emociones, de regularse emocionalmente y aceptar estas condiciones de vida, obviamente, pues cuando se las encuentran, ellas se fragilizan y terminan en intentos de suicidio, no querer vivir, es decir, no aceptan condiciones de vida que son normales y eso afecta a su salud mental. Qué interesante, doctor Rengifo, porque pone usted la salud mental en ese proceso de acompañamiento de los padres como hasta como una forma de prevención. O sea, el llamado con este podcast también está muy interesante porque no es solamente el síntoma ni ver la gravedad del asunto, sino que podemos ir haciendo los que somos padres hoy, los que van a ser padres a futuro, de ir dejando que nuestros hijos se vayan topando con estas frustraciones y demás, que me parece interesantísimo analizar, ¿no? Como la base, y dijiste algo como esa imposición de ser 10 de 10 exitosos también a veces es desgastante,
Doctor, lo hemos escuchado algunas veces en televisión, en algunas clases, en algunas conferencias sobre los autos. Usted tiene un trabajo súper interesante sobre la importancia de estos autos, así que cuéntenos un poquito cómo funcionan estos autos para la salud mental. Muy bien. Sí, la influencia de los padres en lo que acabamos de comentar en términos de los errores que se cometen en la crianza de los hijos, no afectan solamente la condición emocional del niño o de la niña, sino que también generan problemas en su autoestima. ¿Por qué? Porque comienza a surgir en los chicos y en las chicas un concepto que es supremamente relevante que se llama la autoexigencia. O sea, como a mí me exigen que yo sea bueno, que yo sea excelente en lo que hago, yo comienzo a generar unos estándares de autoexigencia demasiado altos. O sea, no me sirve el 4 o 5, me sirve el 5, ¿sí? Pero después del 5, ¿qué quiero? Pues más que 5. Entonces siempre mis niveles de exigencia, de autoexigencia, van a ser mucho más altos. Y eso comienza a generar mella en los demás elementos del autoconcepto. Nosotros cotidianamente escuchamos hablar a la gente mucho del autoconcepto, de la autoestima, de la autoimagen máximo como un concepto importante, pero no escuchamos un concepto tan importante que es producto de donde nosotros encontramos y evidenciamos los problemas de falla, de fracaso en los chicos, que es la autoeficacia. ¿Cierto? La autoeficacia es un elemento que está adherido a esos tres conceptos de la autoimagen, el autoconcepto y la autoestima. Y detrás de ellos vienen una serie de conceptos muy grandes como es el autocontrol, que tiene que ver con la regulación emocional, la autorregulación, que es parte del autocontrol. Todo el mundo lucha por el autocontrol, pero lo que no sabe es que sin autocontrol, pues no hay los demás, y sin los demás no hay autocontrol. Entonces está la autorregulación, está la autorreflexión, la autocrítica, y ahí la autocrítica empieza a chocar con la autoexigencia. Claro. ¿Qué tan autocrítico soy frente a mis deficiencias, a mis dificultades? Y los colombianos somos una cultura negadora. No aceptamos que nos equivocamos, no aceptamos que fallamos. Y cuando uno mira las noticias y uno ve la intolerancia, los actos de intolerancia, ¿qué son? Que simplemente fui capaz de decirle a una persona que cometió una falla porque faltó a una norma de tránsito, a una regla de tránsito, que no fue claro en cumplir la norma, y que recibo. Pues recibo agresión, recibo violencia. Y yo devuelvo la violencia. Entonces ahí empezamos a tener problemas porque la autocrítica se nos vuelve un problema de no aceptar que nos equivocamos y cometemos errores producto del concepto equivocado de la alta autoexigencia frente a lo normal. Sí. Y obviamente la autocrítica, pues también está la autorreflexión. No somos autorreflexivos. Y de ahí la autoobservación, de ahí el autorregistro. Nosotros no registramos nuestra conducta. A veces escasamente nos miramos en el espejo para salir de la casa, nos damos cuenta que también estamos, si salimos bien vestidos, mal vestidos, bien combinados. Y eso no se enseña a los niños, porque los papás son los que toman las decisiones por ellos. Aunque eso contribuye a que realmente el chico continúe fragilizándose en otros elementos tan importantes como su propio yo, como su propio autoconcepto. Y viene un concepto que es demasiado importante, de mucha relevancia hoy en día, que es la famosa autocompasión. No soy autocompasivo. O sea, con los demás sí, pero conmigo no. Entonces, como no tengo autocompasión, que es la capacidad de reconocer que nos equivocamos, que somos humanos, que cometemos errores, sí, que tengo que aprender a aceptarlos como parte de la vida y a regularme. Entonces ahí tenemos un choque muy grande frente a la forma como concibo el mundo. La mayoría de los chicos que yo atiendo en consulta, que llegan por urgencias, generalmente son chicos que llegan con ideas suicidas, con intentos de suicidio, con cutting, porque no manejan su malestar emocional. Y eso es producto de que no toleran el fracaso, no toleran el rechazo. Mis compañeros no me aceptaron en el grupo, mi amigo no me habló a la hora del recreo, y yo intento suicidarme y atacar y atentar contra mi vida, porque me vuelvo frágil frente a la manera como no manejo este tipo de cosas. No tengo autocompasión. No, doctor Rengifo, muy interesante. Además que me resuena mucho y me cala ese tema de la autocompasión como un ejercicio de hablarnos bonito. Yo a veces creo que nosotros en el diálogo interno somos crueles con nosotros. Yo a veces creo que somos súper generosos hacia afuera, bueno, algunas personalidades, pero regularmente como que el autodiálogo o eso que tú llamaste autocompasión, que me pareció muy bello, y es, hay un principio en la ética del cuidado que me hiciste acordar, y es como que hágase pasito que todos venimos rotos. O sea, como suavecito, porque uno a veces se impone muchas cosas, y creo que es muy interesante dónde nos pone
el foco atencional en la salud mental, porque regularmente sí, vemos los cortes, vemos que no duermen, vemos la irritabilidad, pero cuando usted nos habla de pautas de crianza, nos nombró más de 10 autos súper interesantes para reflexionar y en ese ejercicio, mirando hacia adentro, lo invitaría a que nos contara un poquito esto del aislamiento. Hemos visto nosotros desde Bienestar Universitario y hoy en esta conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, hemos visto un patrón muy repetitivo en los jóvenes de aislarse, de no pedir ayuda. Este semestre en particular con los de primer semestre y en la bienvenida, hicimos un ejercicio como de compromiso donde antes de huir pido ayuda, porque estamos viendo que a veces nos pasa que se aíslan. ¿Cómo ve usted el aislamiento? ¿Lo ve preocupante? ¿O cómo sería una forma de regular ese aislamiento que nuestros jóvenes pueden tener y adultos también? ¿Y cómo se relaciona con la salud mental, doctor? Bien. A mí me parece un planteamiento bien interesante que acabas de hacer, Aníbal, porque creo que hay dos factores importantes acá de tener en cuenta. Uno, una cosa es hablar desde la teoría, que eso me parece importante, y lo otro es confrontar la teoría con la realidad. Pues yo con 40 años de experiencia en el manejo de la conducta de los chicos, los jóvenes, los adolescentes y los padres de familia, pues hago y saco conclusiones de confrontación teórica que le permiten a uno como decir cosas como estas. ¿Cuál es el mejor indicador de salud mental que tiene una persona? Pedir ayuda. Uy, Y tú lo has mencionado. interesante. O sea, quien pide ayuda tiene buena salud mental. Porque aquel que no, que prefiere aislarse, que prefiere evitar, ¿cierto? Obviamente le cuesta trabajo. Entonces me parece que sí es importante tener claro que aislarnos y evitar no es la solución, porque el indicador adecuado de salud mental es decir, auxilio, necesito que alguien me ayude. Y entonces en ese sentido, si nosotros nos aislamos, nos alejamos, nos encerramos, que es lo que ocurre con los jóvenes hoy en día, pues obviamente empiezan, como dice el dicho, a carcomerse en sus propias aguas, en sus propios miedos, en sus propios temores, en sus propias inseguridades, y terminan en su autodiálogo, como tú lo decías ahorita, sin autocompasión, generando desastres y generando serios problemas en su condición y llegando pues a lo que nadie anhela, que es una conducta suicida. No, pues doctor Rengifo, muy interesante. Para ir haciendo el cierre de este podcast en conmemoración, agradeciéndole el tiempo que nos ha regalado y el tiempo contándonos de toda su experticia, que por cierto 4 décadas son 4 décadas, doctor. Felicitaciones por ayudar a tantas personas a salvar vidas desde la psicología y a ser referente para los que somos psicólogos más pichoncitos, pero como referente de la salud mental, de verdad, gracias doctor Rengifo. Y para cerrar este podcast y esta conmemoración, ¿qué herramientas nos darías pequeñitas con base en todo lo que nos hablaste hoy, crianza, los autos, el aislamiento y demás? ¿Qué herramientas nos darías para ir previniendo estos deterioros en salud mental que tenemos? Sí, yo creo que uno de ellos, el más importante tal vez, es una orientación a los padres, una recomendación a los padres para que le bajen un poco a los miedos de que a su hijo le pase algo, porque esa actitud temerosa de los padres hacia el bienestar de los niños se exagera y eso hace que ellos se vuelvan absolutamente inseguros. Sí. Y la inseguridad hace mucho daño, ¿cierto? Yo le digo a los papás en consulta, el problema más grave que tenemos los padres en la crianza de los hijos es el excesivo amor por ellos. Y el amor se enceguece, el amor excesivo enceguece, y no solamente en los hijos. Vende todas las relaciones de pareja. Claro. Y un amor ciego, un amor que uno permite muchas cosas por amor ciego. Entonces, creo que ese es un punto importante. O sea, el amor hay que medirlo, hay que regularlo. Y eso nos va a permitir tener un nivel de comunicación más democrático, más de negociación. Que el chico tenga la tranquilidad de hablar con ellos, de expresar lo que sienten. No el miedo que hoy me escondo y le cuento a alguien que no me puede orientar adecuadamente. Y entonces obviamente genera una cantidad de problemas que se agudizan más los problemas que eso. Y creo que a través del estilo democrático de comunicación, donde uno genera una estrategia comunicativa, un estilo de comunicación con los padres adecuados, sanos, sin miedo, basado en el respeto, en el amor, en la confianza, creo que podemos llegar a cambiar muchas actitudes equivocadas que los padres ante la sana intención del beneficio hacia sus hijos terminan generando lo opuesto. Y creo que ahí es importante trabajar esta temática. Pues doctor Rengifo, muchísimas gracias. Definitivamente
otra perspectiva de la salud mental que a veces pasamos por alto, ¿no? El acompañamiento, la crianza, el empoderamiento de nuestros hijos para que sean resilientes frente a la realidad que se afronta diariamente. Así que muchísimas gracias, doctor Rengifo, por el espacio. Aquí terminamos este primer capítulo de conmemoración del Día Internacional de la Salud Mental. Ya tendremos nuestro segundo episodio y agradecerle mucho a quienes nos siguen en Spotify, en YouTube. Síganos, Conversa y Conecta, este podcast creado desde Bienestar Universitario y su área de convivencia e inclusión para aportar a todos los temas que nos hagan mejores seres humanos, que nos permitan estar en ambientes más armónicos y fraternos. Así que muchísimas gracias, síganos en los canales oficiales y nos veremos en una próxima ocasión.